tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jugador Sim, vuestro canal de vuelo virtual. Yo soy Juan y estoy aquí para ayudaros mientras me divierto, ya lo sabéis. Un saludo a todos los amigos hispanohablantes que nos ven y nos apoyan desde Argentina y Colombia sobre todo, pero no me olvido de los demás. Un saludo desde España. Bueno, vamos al lío de hoy. Hoy vamos a hablar de las tarjetas gráficas Nvidia. Y vamos a hablar de una cosa que nos interesa mucho, que son los filtros para juegos. Vais a ver qué diferencia entre tenerlos activados y no tenerlos activados. Ni que decir tiene que esto es para los que tenéis o tenemos una tarjeta Nvidia, ¿de acuerdo? Si tenéis otra tarjeta podéis utilizar otros programas con otro software indicados para vuestra tarjeta. Dedicaros a buscar como hacemos todos y ahí veréis que hay muchas soluciones. Para los que tenéis Nvidia, yo os lo pongo un poquito más fácil. ¿Cómo sé si tengo una tarjeta Nvidia? Pues muy bien, pulso Windows R y me sale esto, ¿vale? Y aquí vamos a teclear directamente DXDiag y damos a aceptar. Sí. Bueno, pues aquí tenéis herramienta de diagnóstico de DirectX. Esto lo que hace es mirar vuestro PC por dentro. Digamos que busca la información de vuestro ordenador y aquí os dice todos los datos que necesitáis saber para que para bajaros drivers o cualquier otra cosa, ¿vale? En mi caso, pues mira, bien fácil. Día 4 de abril, que soy, yo tengo Windows 11 Pro en español, el fabricante del sistema es Microstar International, MSI, que todo el mundo lo sabe, mi modelo, mi BIOS, el procesador que yo tengo es una generación 11ª, es un i7 11700 con varios CPUs, tengo 32 MB de RAM y mi archivo de paginación pues el que sea, el DirectX tal. Pantalla, pues como yo tengo varias pantallas, aquí podemos ver ya que yo sí que tengo una Nvidia y además con el GeForce, ¿de acuerdo? Yo tengo la RTX 3060. Para la pantalla segunda, pues tengo lo mismo, ¿ve? Y aquí me da los datos de estas pantallas, de la que sea. Para el sonido, pues tengo lo que tenga, el Realtek, tengo varios micrófonos, veis que hay unos que son codec, otros que no lo son, sonido, ¿vale? Register audio, output, la entrada, bueno, pues aquí os vienen todo lo que hay cosas, el teclado, el mouse, el dispositivo, tal. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es ver si tenemos una tarjeta de vídeo Nvidia. ¿Vale? Pues en este caso la tenemos, ya sabéis, Windows R, DXDiag, ¡pum! Y os sale la información. Una vez que hemos visto que tenemos DXDiag, o sea, con el buscador hemos visto que con la herramienta de diagnóstico de DirectX tenemos una Nvidia, perfecto. Nos vamos al buscador y directamente ponemos Nvidia. Lo voy a hacer aquí. Nvidia. Y veréis que ya me sale Nvidia GeForce Expert. O drivers o control panel, GeForce Now también nos valdría. Pero vamos aquí, porque esto es lo que queremos. Bueno, pues fijaros que aquí tenemos la página de Nvidia. Y aquí tenemos GeForce Experience. Simplemente habría que descargarlo. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo descargado, como es obvio, como os habréis dado cuenta, y simplemente es bajarlo, descomprimirlo y pim pam, o sea, instalar y no tocar nada, ¿vale? Con eso suficiente. Podemos cerrar aquí. Una vez que lo tenemos instalado, lo que nos aparecerá será esta carátula de programa. Y lo primero que deberíamos hacer es irnos a controladores y buscar actualizaciones. En mi caso, tengo aquí una actualización que no voy a instalar en este momento para poder grabar el vídeo.
pero podría instalarlo y grabar el vídeo. Bien, esto se instala cada muy pocos días, ¿eh? De hecho, la actualización es de hoy. Bueno, que sepáis que cada vez que actualicéis los drivers, todo irá un poco mejor, y luego pues tendréis que hacer unos retoques que también os voy a enseñar para que los tengáis preparados y también podéis copiar si queréis, ¿vale? En este caso sería instalación. Yo lo que os recomiendo sería instalación personalizada, y luego aquí os saldría una segunda pregunta, que es si quieres una instalación limpia. Tú le dices que sí y él te lo instala de manera correspondiente. No toques nada, se apagará, se encenderá varias veces, pero te dejará el ordenador perfecto. ¿Qué es lo realmente importante de este programa? Veniros a este lado y que tengáis activada la superposición, ¿de acuerdo? La superposición. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues os venís aquí a la ruedecita, habilitáis las funciones experimentales, repito, os venís a la ruedecita, habilitáis las funciones experimentales, poner vuestro idioma y habilitáis la superposición dentro del juego. Esto. Importante, esto es un consejo personal. Escalado de imagen, quitadlo, no lo tengáis activo. Si tenéis esto activo, creará conflictos con vuestras pantallas, y además tenéis varias, y sobrecarga de trabajo a la GPU, y nosotros en el juego no tenemos que estar escalando continuamente, sino que tenemos una pantalla más o menos normalmente estabilizada y no tenemos que escalar nada, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que el escalado de imagen lo tengáis apagado. ¿Notificaciones en el escritorio? Pues yo creo que la actualización del controlador GeForce disponible es importante para actualizarlo. En mi caso ha saltado, pero no le he hecho caso porque ya tengo toda la, digamos, la tablilla para grabar el vídeo y no la voy a modificar por esta instalación. Yo en mi caso lo tengo descargar automáticamente, que es lo que me ha pasado. Me lo ha descargado automáticamente, pero me permite instalar cuando quiero elegirlo, por eso me ha dado esa opción. De hecho, lo he dejado para que vierais eso. Repasamos. Mi equipo pues tiene un Nvidia RTX 360. Versión del controlador, esta, pero ya hay una nueva que instalaremos. Otra vez el procesador, otra vez los GB de RAM, otra vez el controlador del monitor principal. Yo tengo un 1900 x 1080 75 Hz, que es pues un Full HD. Aquí, como veréis, optimización de juegos para nosotros. Lo que tenemos que tener es esto. ¿Veis? En este caso pinchas y te dice que para poder utilizar esto necesitas esto, que yo lo tengo, necesitas esto, que yo lo tengo, necesitas esto, que yo lo tengo, y también esto, que yo también lo tengo. Con lo cual, bien sobre hojuelas. Ya puedo cerrar. Recordad, tener activado esto, ¿de acuerdo? Tener activado esto. Ya puedo cerrar esto. Y ahora, sin más, vamos a pasar a la parte lúdica de todos los vídeos. Chicos, suscribíos, por favor, darle un like, por favor, compartid con otras personas que creáis vosotros que les interesan estos vídeos, porque eso es lo que hace que crezcamos, eso es lo que hace que en un futuro podamos hacer mejores vídeos, con mejores pruebas, con material nuevo, con otras cosas, ¿de acuerdo? El futuro no está en hablar por hablar, el futuro está en probar para que entendamos. Entramos. En este caso voy a poner cualquiera de los aviones que tengo, pues voy a poner un 737. Pues este mismo. El Boeing. ¿En qué colores? Pues en este mismo, venga. Cerramos. ¿Y en dónde lo vamos a poner? Pues en Santiago, por ejemplo. Lima, Eco, ST. Venga, para que tengamos aquí, le vamos a poner en la puerta 9 directamente y vamos a volar. Y mientras tanto, os voy a ir enseñando. Esto luego lo voy a dejar aquí un segundo cada imagen, que es lo que voy a hacer ahora, y las voy a ir pasando para que tengáis. Esta es la 2, para que sepáis lo que tenéis que hacer, que luego lo voy a explicar, que este es el kit de la cuestión al final, y os voy a decir dónde tenéis que poner esto. Tercera. Vamos con la cuarta. Vamos con una más.
Vamos con una más. Y ya está. Vamos a cerrar aquí. Luego os digo qué hacer con esto. Ese es el final del vídeo. Bueno, como veis, estamos en... voy a ponerlo por fuera, voy a poner una vista exterior. Estamos en el Rosalía de Castro, precioso. Mira, fijaros lo que aguanta, ¿eh? Con nubes. Vamos a poner el tiempo en real para que veáis que no hay trampa ni cartón. Fijaros cómo se mueven las nubes, qué viento hay, ¿eh? Fijaos, si me callo se escucha. Perfecto, ¿eh? Fijaros que estoy aguantando en 40 frames todo el rato, incluso hasta con mal tiempo, moviendo el ratón, ¿eh? Bien, un escenario precioso, magnífico, ¿eh? Maravilla. Bueno, pues si queréis que las cosas se vean como se ven en mi ordenador, en mi pantalla, tenéis que ver una diferencia, y es que vamos a utilizar los filtros NVIDIA. Para ello vamos a pulsar la tecla Alt F3 y lo que nos sale es esta pantalla, ¿de acuerdo? Y aquí veréis que tengo mis filtros. Puedo desactivar, con lo cual veréis que todo se ha perdido la frecuencia de la... digamos que la pantalla refresca peor. Fijaros que se ha perdido nitidez, se ha perdido un montón de cosas, ¿de acuerdo? Voy a poner el filtro 1 y veréis que todo se hace más cálido, se ve más difuminado. Yo tengo varios filtros. Mirad, este es para cuando estamos de día con un sol muy fuerte y este es para cuando hay muy poca luz. Hoy en realidad, como hay mucha luz, pues es un poco molesto. Voy a explicar los filtros un poco por encima. Los filtros son una especie de super trabajo que hace la GPU para mejorar y afinar los colores, para pixelar mejor y que por supuesto dan un poquito de trabajo más al ordenador, ¿vale? Entonces, que nadie piense que con esto se ganan frames. Con esto se pierden frames, 1, 2 o 3 o 4, pero se pierden frames. Aún así, mirad, mi tarjeta mantiene los 40 frames con tranquilidad, ¿eh? No sufre. Yo no la tengo limitada, lo que sí que la tengo es puesta para que siempre esté dando el 40 frames. Es decir, la tengo a tope de posibilidades para que dé 40 frames. Lo que os voy a explicar para que podáis copiar son mis filtros. Entonces, en el filtro 1, que esto es mi preferencia, no quiere decir ni que sean ni los mejores ni los peores, es mi preferencia. Simplemente damos a añadir filtro y una vez que añadimos filtro, o vamos a añadir filtro, veréis que salen todos estos. Pues aquí hay un montón de ellos. Franjas negras, profundidad de campo, automática. Esto es un mundo. Esto es un mundo. Hay que echarle aquí un ratillo para enterarse de qué va cada cosa, ¿vale? Pero bueno, yo os diré que el primero que pongo es color. Luego pongo detalles y luego pongo contraste. En color, ¿qué es lo que hago? Despliego color. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, el tono lo tengo en 34. Mirad lo que pasa si lo pongo en 100. Hay cambios ostensibles, ¿de acuerdo? Entonces yo, mi forma de entenderlo, como a mí más me gusta, por eso reincido en como a mí más me gusta para mis pantallas y para mi GPU y para mi CPU, es este setting. Pero bueno, yo os invito a que lo veáis y os lo comparto para que podáis usarlo si os gusta. Suscribíos, dadme un like, por favor comentadlo, Bueno, ahí estamos. Tono 34, intensidad del tono al 16, temperatura 10,5. Cuanto más frío más azul, cuanto más a la derecha más rojo. Viveza 14. La viveza es como si que fuera más saltón, ¿de acuerdo? Siguiente filtro, detalles. Yo en enfocar pongo 0, en claridad el 39, en tonos HDR el 61 y en bloom pongo 0. ¿Por qué tengo yo estos settings? Pues yo tengo estos settings después de haber probado bastante y luego también, como no, yo soy sincero, también he tomado ideas de otros youtubers y de otras personas que vuelan el Flight Simulator. Entonces ellos tienen yo he partido, digamos que no de cero, sino de alguna idea. Y yo es lo mismo que os propongo, no partáis de cero, partid de esta idea, por ejemplo, y a partir de ahí y dándole vuestro contraste, vuestro brillo, vuestra exposición y dándole vuestro tono, el que os gusta. Y luego vamos a terminar con exposición y contraste. Lo mismo os digo, exposición -4, si le dais mucha exposición brillará un montón, mirad.
¿Veis? No parece ni natural. Entonces yo tengo -4. Entre -4 y -3 da igual, ¿eh? Tampoco hace falta ponerse como una cabra, pero bueno, -3, -4, más 34, momentos destacados 30%, las sombras al 26, gamma al 26. Y luego, una vez que lo tengáis terminado, le dais a hecho. Y ya está. Fijaros cómo se ve, ¿eh? Es terrible, ¿eh? Mirad por dentro. 47 frames, 50 frames. ¿Cómo se ve, eh? Tremendo. Vamos a hacer la prueba. Fijaros, desactivado. Mirad los botones. Mirad cuando lo active. ¿Eh? Es una diferencia tremendo. Mirad el Jet 2. Fijaros. Mirad. Se ve todo borrosillo, ¿eh? Sin embargo, cuando activamos el filtro, ¡pam! Fijaos, es una maravilla. Cómo se ve la cabina, ¿eh? Cómo se ve todo. Mirad. Si lo desactivo. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Fijaos, es el simulador de calle, ¿eh? Sin embargo, mirad, con los filtros, ¡pam! Es maravilloso. Fijaros, se notan hasta los LEDs. Bueno, y tengo otros. Mirad, este por ejemplo es mucho más azul, mucho más frío. Y tengo este que es todavía más frío, que es para días nublados, pero bueno. Yo os recomiendo que partáis de esta base, que es el más natural, que es el que más me gusta. Y ahora os voy a decir dónde está el truco para que todo esto se vea medio bien. Y es el siguiente. Una vez que esto está hecho, vamos a ir a... vamos a salir de pantalla completa para que nos salga esto. Nos venimos aquí. ¿Veis? Ya me está avisando de que hay un controlador disponible. Entonces yo lo que voy a hacer es salirme al panel de control. Y una vez que estoy en el panel de control, lo que voy a hacer va a ser menú principal, continuar, y voy a salir porque voy a tocar la tarjeta NVIDIA. Vale, vamos a tocar el setting, la configuración 3D de la tarjeta para que el simulador funcione perfecto. Entonces, para que el simulador funcione perfecto, tenemos que estar con el simulador apagado. Entonces salimos del simulador y una vez que el simulador está apagado, nos ponemos en panel de control NVIDIA. ¿De dónde se saca esto? Dais aquí, botón secundario, panel de control NVIDIA. Bien, ¿os acordáis de las pegatinas que os he puesto antes? Pues esas pegatinas se cambian aquí. No me voy a poner a repasarlas ahora todo para que el vídeo no se haga eterno. Entonces vais sacando vuestra fotografía y vais viendo la configuración que yo pongo, y como veréis, las 2 o 3 fotos primeras son de la configuración global, ¿de acuerdo? Bien, y luego las otras son las otras 2 o 3 segundas, que lo podréis ver perfectamente porque lo ponen en algún lado de la foto. Veréis que son referentes al Flight Simulator. Digamos que esto es la configuración global de la tarjeta para todos los programas del ordenador. Pues si abrís el Excel, o si abrís el Cubase 13, o si abrís pues no sé, yo qué sé, pues el Filmora Portable, el Filmora para grabar un vídeo, bueno, para editar un vídeo. Bueno, pues esto es la configuración para todos los programas. Y luego en configuración de programa, cada uno de ellos los podéis modificar, ¿de acuerdo? Todos estos programas que tenéis aquí los podéis modificar. Pues el VC Media, el GeForce Experience, todos estos los podéis modificar. Simplemente pinchar el que queréis modificar. En este caso va a ser el Microsoft Flight Simulator, lo pinchamos y nos salen aquí una serie de cosas que lo único que tenéis que hacer es cambiarlo al sistema, a las fotos, o que se parezca a las fotos que os he enviado antes. No tiene más secreto. En caso de duda, si alguna vez tocáis algo
en caso de duda, y os parece que os va a fallar o os asustáis, porque hay veces que los cambios que se hacen en la tarjeta te pueden asustar por un momento. Siempre os saldrá aquí, ¿queréis mantener el cambio o lo retiráis? Pues retirar el cambio y punto. Si no queréis retirar el cambio, pues bien, mi posición, la de respeto es, os venís a configuración global, pum, le dais a restaurar y todo se pondrá por defecto. Es más, se pondrá con digamos que todo se adaptará a vuestra tarjeta gráfica, con lo cual no vais a estropear nada. Os venís a configuración de programa después, vais a Microsoft Flight Simulator y lo mismo, pum, le dais a restaurar y os pondrá todo por defecto con respecto a vuestra tarjeta gráfica. Es decir, nada se va a estropear, no hay ningún problema, simplemente hay que hacer estas cosas, ¿vale? Que no os dé miedo hacerlo porque esto no estropea nada a nadie, ¿de acuerdo? Y con esto pues hemos terminado, porque la verdad lo demás es bastante simple. Yo, por ejemplo, bueno, venga, os lo enseño. Yo tengo la configuración de la imagen 3D en calidad. La configuración 3D, lo que os he dado en mis fotos, ya os lo he compartido. Aquí yo no tocaría nada, lo dejaría en selección automática para que él haga su lectura y se ponga como quiera. En resolución, pues yo pondría las nativas de mis pantallas. En LG Electronics tengo la nativa y si me voy a la OC tengo la nativa. No pongáis otra porque lo vais a estropear todo. Luego, eso sí, aquí a la máxima, al máximo refresco. Ajustar la configuración del escritorio, pues yo aquí no toco nada, lo dejo todo en automático y recomendado. Rotar la pantalla, yo no la toco, la dejo como está. Ver el estado, bueno, pues mis tarjetas gráficas son compatibles con el HDCP, que es una tecnología diseñada para proteger el contenido de alta definición. Las dos son, ¿veis? Mis dos pantallas son. Establecerla. ¿Se han realizado cambios que deben aplicarse en el área? No quiero. ¿Veis? Le digo que no quiero hacer cambios y ya está. Establecer el audio digital. Pues mira, en este caso voy a hacer un cambio para que veáis que no pasa nada. Voy a desactivar el audio. Y ahora, siempre que hagamos un cambio aquí, nos venimos a aplicar y ya queda grabado. Ahora está perfectamente todo puesto. Ajustamos el tamaño, pues lo mismo. Yo aquí no tocaría nada. Configurar múltiples pantallas, pues yo en mi caso la 1 es la que vosotros estáis viendo y la 2 donde tengo otros programas. La 1 es una LG Electronics y la 2 es una O728 o 278. Bueno, es lo que hay. Configuración de tal, pues yo la tengo en este caso con la configuración del reproductor de vídeo y en esta la tengo en Nvidia porque a mí me interesa así, pero bueno, lo podría poner aquí con Nvidia también porque no hay ningún problema. Una vez que cambio y me pongo en Nvidia y pongo completo, doy a aplicar y ya está aplicado. Y en ajustar la configuración de imagen, que ya lo vamos a mirar por curiosidad, Nvidia, perfecto, Nvidia, perfecto. Pues esto es todo lo que hay que ver en esta parte o en este vídeo que os he querido mostrar hoy. Y nada más, recordaros que suscribáis, que deis un link, que comentéis los vídeos, por favor, que es lo que más nos gusta, ver comentarios de todos vosotros y compartirlo. Es imposible crecer si no compartís vosotros. Bueno, pues un saludo para todos, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.